Muy bien, muy buenas tardes a todos. Qué placer verlos conectados. Un saludo muy, pero muy especial para todos quienes nos acompañan. Está Isabel, ya nuestra invitada especial, a David Andrade, nuestro invitado especial, nuestros contertulios. Juan Pulgarín, lo veo conectado. Juan, un verdadero placer tenerte por acá en este encuentro. Eduardo Escobar también lo veo en pantalla. Carolina Saldarriaga, esperamos que estés mejorándote prontamente de tus dolencias. Diana Carolina Moscoso, Diego Sucho también está por aquí, Ane Barranco está, Esteban Garcés, y muchas personas más. Aristides, un saludo especial. Estamos muy pendientes de todo lo que sucede en Perú. Jorge también. Bueno, entonces, estamos listos para comenzar esta conversación, muy esperada por todos. Esperen, les estoy hablando pasito porque estoy en una, como se dan cuenta, esta es de verdad, esto no es un fondo de pantalla, es una librería. Me tocó de emergencia. Para todos los que nos conocen, saben que para nosotros es un compromiso ineluctable e ineludible el de encontrarnos en esta comunidad de pensamiento y de conocimiento a las 5 de la tarde todos los jueves para que hablemos sobre gestión de riesgos y auditoría, cumplimiento y todos los temas que sean relativos a este mundo que nos apasiona tanto, que es el mundo de la gestión de riesgos. Eh, Esta conversación la teníamos pendiente y queríamos llegar acá. Eh, yo no voy a hablar hoy. Hoy la conversación es entre Isabel Casares desde Madrid. Isabel, un gusto tenerte entre nosotros. Y David Andrade, un profesional del derecho, muy condotado, de origen ecuatoriano. Hoy vive y nos acompaña en Medellín, en Colombia, por casualidades de la vida. Entonces nos encontramos y ahora tenemos una comunidad más extensa junto con David. Eh, Hoy, para quienes se queden hasta el final de nuestro evento, que es hasta las 6:30 de la tarde, les tenemos una sorpresa. Y quiero que sea Isabel, las damas, en su saludo, y David en su saludo nos cuenten de qué se trata la sorpresa. ¿Te lo cuento ya o más tarde? No, cuéntalo desde ya para que la gente sepa que se deben quedar hasta el final, ¿eh? Bueno, pues nada, primero muchas gracias, Carlos, de nuevo, por permitirnos participar en un conversatorio como estos. Gracias a todos por estar ahí, por compartir con nosotros este rato. Y bueno, pues no quiero yo tampoco ser la que lo destape, pero bueno, pues David y Por yo eso, hemos decidido pues hacer una guía práctica muy útil, muy manejable para que esa figura del oficial de cumplimiento normativo que se amplía o que se sale de lo que es el lavado de activos y terrorismo, de lo que es el penal en España, y que bueno, pues que pueda tener esos pequeños pasos que esperamos que les sea útil de cómo poder implementar la gestión de riesgos de cumplimiento normativo en las empresas, que va a ser tan necesario, y más pues a raíz de la nueva normativa 37.301, que bueno, pues que también nos ha dado un empuje. Y como siempre decimos, la normativa nos dice el qué, nos falta el cómo, y hemos intentado en un pequeño documento el llevarlo a cabo. David, tu parte. David, por favor. Hola, ¿qué tal, Carlos? Isabel, ¿cómo están? Qué gusto con todos que nos estén acompañando el día de hoy. Tal como decía Isabel, el tema que nosotros hemos tratado de abordar en este caso, justamente en base a los oficiales de cumplimiento, es un poco aterrizar la idea de qué es el oficial de cumplimiento. El que todos tengamos claros, porque muchas veces, y ya vamos a conversarlo, el tema de la designación viene a veces como un traspié o viene un poco atropellada sobre una necesidad que necesitamos, valga la redundancia, suplirle en ese momento, y no es un tema que esté planificado de una manera en la mayor parte del tiempo, y con lo que nos hemos topado con nuestros empresarios, que sea algo súper estructurado o que fue muy sesuda la designación de este oficial, sino que fue alguien como que se cruzaba por ahí y
ustedes del oficial de cumplimiento de ahora en adelante. Entonces, para que esas personas entiendan un poco la dinámica de qué es el ser el oficial de cumplimiento y esté todo desmenuzado y todo súper clarito como para no solo abogados ni alguien que sea técnico o un experto en temas de compliance pueda comprenderlo de la mejor de las maneras. Hemos tratado con Isabel de adaptarlo a todos los públicos. Muy bien, esa es la sorpresa. Es un trabajo de edición en el que en forma colaborativa dos profesionales de muy reconocidos en el mundo de la gestión de riesgos y cumplimiento, en este caso, nos han acompañado y han construido para todos quienes los seguimos y somos parte de esta comunidad de conocimiento, tener una guía práctica útil, sencilla, sin dogmatismos, sin cosas muy llevadas a la elevación Harvard o Salamanca del tema, sino en efectos prácticos para que un empresario o un microempresario que esté obligado o que no esté obligado, pero tenga por vocación el tema del cumplimiento y de la gestión de riesgos, pueda entender la dimensión del papel del oficial de cumplimiento. Entonces, esa era la sorpresa que les teníamos. No, la dejamos desde el principio, pues para que la gente se anime y se quede en todo el conversatorio, aunque yo sé que están muy animados con eso. Entonces, yo no quiero hablar más y por favor, este es el espacio de ustedes y bienvenidos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues si queréis, bueno, empiezo un poco a plantear, porque sí que es verdad que dar esta visión de oficial de cumplimiento normativo, de toda la normativa, parece que un poco asusta de cara a las empresas, pero David lo decía, al final no tiremos solo de abogados, de especialistas en la parte jurídica, porque el cumplimiento normativo abarca mucho más temas, abarca el tema fiscal, abarca el tema penal, abarca el día a día de mucha parte de la organización y sobre todo abarca las políticas y procedimientos. O sea, es que el punto de partida de cualquier organización que quiere implementar la gestión de riesgos es elaborar y actualizar ese manual de políticas y procedimientos que nos van a determinar cuáles son los objetivos y cuál es la partida o ese perfil de riesgo de la empresa para poder seguir trabajando. Yo siempre, de alguna forma, cuando comento en los cursos o cuando yo el asesoramiento, siempre les transmitía desde hace tiempo elaborar un riesgo residual de gestión de riesgos, de compliance y de auditoría interna. ¿Por qué? Porque siempre vemos un riesgo residual único en las empresas, pero de esta forma no vemos el valor y no avalaba el trabajo que realizaban las tres funciones clave dentro de la organización y sobre todo porque llegaba un momento en que te decían, bueno, es que ¿quién hace esta función? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién supervisa? Y de hecho muchas preguntas, ¿quién supervisa los controles? ¿Quién tiene que ver la eficacia y la eficiencia de los controles? Y realmente en el fondo lo tenemos que ver todos. Lo que pasa es que cada uno dentro del área o del campo que llevamos. Yo soy oficial de cumplimiento, no soy abogado, me encantaría, pero no lo soy. Quiere decir que todos podemos llevar ese universo normativo, ese cumplimiento de la parte normativa de las empresas con una cultura empresarial, con una, bueno, pues con una base que la propia norma, la 37.301, ya nos ha dado ese empuje, ya no es una 19.600 no certificable, y avala ese trabajo en equipo. Si vemos un poco el esquema, y en el libro lo ponemos, ese esquema de cómo llevar a implementarlo, y hemos hecho gestión de riesgos en las empresas, nos damos cuenta de que el esquema es el mismo, puesto con distinto dibujo, puesto de distinta forma, pero es establecer el entorno de la empresa, la actividad que realiza, establecer esos objetivos estratégicos para poder definir el perfil y luego pues identificar riesgos que además en cumplimiento normativo tenemos un poco la ventaja de que la propia normativa nos establece cuáles son los incumplimientos, con lo cual esos riesgos casi los tenemos identificados. El control sí que es nuestro para poderlo identificar y luego incluso las técnicas de niveles de madurez, de cumplimiento,
cumplimiento, que hay técnicas muy buenas, te permiten también establecer unos planes de acción, unas recomendaciones de planes de acción para que no vayamos a ciegas. ¿Qué es lo que tengo que hacer del plan de acción? ¿Qué es lo que tengo que proponer? E incluso luego el informe, cómo lo tengo que elaborar. Yo creo que ha encajado perfectamente con lo que veníamos planteando, con la necesidad que tenía un oficial de cumplimiento global de las organizaciones, que abarca la parte de lavado de activos y terrorismo, la parte penal, la parte legal, la parte fiscal, y nos ha dado un empuje para, además de ser certificable, para decir adelante con ello. Creo que pues, somos capaces de llevar a cabo una certificación de la ISO y una implementación de la gestión de riesgos de cumplimiento. Sí, sabes que algo súper importante que tú señalabas es el tema de no soy abogado. Entonces, ¿qué hago si no conozco de la norma? ¿Qué hago con ese desconocimiento que tengo respecto a puntos particulares? Pero eso es lo importante. O sea, lo que necesitan y lo que veíamos, no voy a hacer canción con el tema de la historia de dónde viene el cumplimiento y de dónde nace la figura del oficial de cumplimiento, pero yo creo que sí es importante el establecer el por qué la necesidad de la creación de la figura como tal o el aparecimiento de la figura como tal del oficial de cumplimiento empieza a tomar relevancia. Entonces vemos un estado en el cual en efecto no puede llegar a individualizarse y a estar persiguiendo a cada uno de los sujetos dentro de su ecosistema, dentro de la aplicación, del mercado como tal. Entonces no puede volverse muy interventor porque en efecto estaría un poco cortándole las alas para que manejen libremente el tema de la parte económica y tampoco puede dejarle muy solo porque en efecto pueden cometerse irregularidades o pueden haber ciertos tipos de temas adversos, hablando por una parte del tema de lo que corresponde al lavado de activos o financiamiento de terrorismo. Pero esta figura, gracias a todo lo que se da en el camino, evoluciona y viene a ser un oficial de cumplimiento normativo que ya no solo está restringido al tema de ver temas de cosas de lavado de activos. Entonces, vemos un oficial de cumplimiento que cada vez se asemeja más hacia una suerte de brazo ejecutor directo de las máximas autoridades o incluso ya puede ser de la gerencia o de la junta directiva con quien tiene relacionamiento directo este funcionario y todo su departamento o en sí, dependiendo del tamaño de la estructura que yo tenga de una organización. Pero hay un tema muy particular que es lo que conversábamos en algún momento y podemos asemejarlo, podemos darle esa relevancia al oficial de cumplimiento como tal, de las características que yo quisiera en él sobre una persona, así como las quisiera yo sobre el gerente de mi empresa. Entonces, ¿qué necesito yo del gerente de mi empresa? Es que tenga cualidades excepcionales para que pueda coordinar, que no lo sepa todo. No necesito que sea abogado, no necesito que sea economista, contador, secretaria, técnico y cada uno de esos, sino que sea la persona que los va a guiar a todas las personas que están dentro de mi organización. Lo mismo pasa con el oficial de cumplimiento, pero no sobre una guía, sino sobre un procesamiento de información para que él pueda ser lo suficientemente transversal de ampliar todo ese conocimiento que tiene dentro de la empresa, que conozca el núcleo de la empresa, que conozca los más oscuros secretos de la empresa, desde el procesamiento de las materias primas, desde los modos en los cuales se adquieren esas materias primas, a quién le vendo, quién le compro. Entonces, él tiene que estar involucrado sobre toda esa cadena. Y tal llega el involucramiento de esto que nosotros hacíamos una referencia muy coloquial cuando lo explicábamos a un empresario porque nos decía, bueno, ¿y qué es el oficial de cumplimiento? O sea, ¿cómo lo nombro? ¿Cómo lo selecciono? Entonces conversábamos con él y le decíamos que aquella persona a la cual le daría acceso irrestricto a su casa, que le entregaría las llaves de su casa y le diría, mira, puedes entrar, puedes ver todo lo que hacemos en la casa, puedes pasearte por todos los cuartos de las habitaciones, escuchar las conversaciones de todos y saberlo todo, a esa persona es a la que yo puedo decir, perfecto, se le selecciono como oficial de cumplimiento. Más allá de eso, entonces, volviendo a lo que decíamos, entonces, ese nivel de confianza que yo tengo que tener sobre esa persona debe ser mutuo. Él debe sentirse respaldado por parte de las autoridades y él debe sentirse respaldado y debe contar con todas las herramientas como para que se pueda desarrollar
sea o no sea un sujeto obligado a reportar, yo le puedo dar las funciones a uno de los trabajadores. Lo mejor sería, dependiendo de la dimensión, evidentemente, de la empresa, voy a necesitar que tenga todo un equipo que esté trabajando con él, o podrá trabajar solo y podrá desempeñar tal vez otras funciones más allá del tema de sus responsabilidades. Pero va a ser él quien me dé luces de todo lo que está pasando dentro de la empresa, de que en efecto yo pueda prever la ocurrencia de algún evento adverso, o sea, un riesgo, en este caso, como para evitarme algún tipo de sanción penal, a algún tema de una mala reputación que yo pueda obtener como empresa. Entonces ya va, no solamente hacia que yo pueda ser castigado a futuro y que algo me pueda pasar con un tema legal, sino algo tan importante como el tema de mi relacionamiento comercial como empresa, ya sea que me relacione a nivel local. El tema reputacional va a ser lo principal y esta persona me va a cuidar de eso. Entonces, un poco ahí vamos acercando nuestra idea de hacia qué queremos hacer del oficial de cumplimiento y cómo va a empezar a trabajar él con nosotros, qué características debería tener. Un poco lo que comentabas, y además tenemos una pregunta. Plantean que si el oficial de cumplimiento debe autorizar todas las vinculaciones con las contrapartes y si esta responsabilidad puede estar también compartida con los respectivos líderes de áreas, quienes corresponden a la primera línea. Bueno, todos lo hemos comentado en algunos otros conversatorios. El nuevo modelo de las 3 líneas, que sustituye al modelo de las 3 líneas de defensa que se publicó en julio del 2020, ya cambia funciones por roles, y este cambio tan importante nos ha permitido justo la parte que plantean, o sea, esa interrelación que hay entre las 3 líneas, en el que no se pierde independencia y no se pierde objetividad, y llegamos a tener, como tú bien comentabas, David, toda la información necesaria de unas áreas en las cuales nosotros no participamos. Esa confianza, esa garantía de que, bueno, pues que el oficial de cumplimiento está velando y mirando por la organización, intentando evitar en esa fase preventiva de que ocurran pues, reclamaciones y situaciones pues, penales o legales en un determinado momento, implica que desde el primer momento, en la primera línea, en el fondo yo siempre he dicho que la primera línea somos todos, porque todos somos dueños de los riesgos, todos tenemos unos controles preventivos que comunicar, y tenemos unos responsables que asignar. Si nosotros estamos coordinados en cada una de esas funciones y de esas 3 líneas, o roles, mejor dicho, vamos a llegar, fijaros, el oficial de cumplimiento tiene una característica tan importante, yendo al global, al cumplimiento normativo, que tiene ese canal de denuncias o de consultas en el cual garantiza un anonimato, porque evidentemente si tú vas a comunicar pues una irregularidad que ves en la empresa o una denuncia de algo que ves que no corresponde dentro de la empresa, y no tuvieras esa garantía de que va a ser anónimo, evidentemente no lo harías. Al final, pues muchas veces estás poniendo una denuncia o una consulta sobre tu propio jefe, imaginaros, o un conocido, o sea, se decía, un amigo de la persona que tú estás declarando. Esa importancia que han dado al oficial de cumplimiento de tener ese canal en el cual te llega esa información, y que ya no es como antes, que cuando alguien denunciaba algo automáticamente ibas a la calle, sino que ahora se investiga, utilizas valedores externos para esa investigación, permite justamente esa vinculación entre todas las líneas de defensa, lo que eran antes líneas de defensa, el modelo de las 3 líneas. Es fundamental. O sea, ahora mismo el libro rojo de GRC, de Gobernanza, Riesgos y Compliance, es que se aplica plenamente. Y fíjate que llevábamos años diciéndolo, pero bueno, era algo, estaba ahí, estaba muy teórico. Es que ahora realmente ya es práctico. O sea, llegamos a estar unidos todas las funciones clave de la organización y a niveles de la primera línea de dueños de los riesgos. Yo quisiera interrumpir, hacer una acotación al respecto desde el punto de vista de lo humano, que me parece que lo técnico y lo transaccional pues está muy claro en las guías, y en ese cómo hay un componente que es el factor persona, el ser.
Y entonces hablaba recién con alguien preparando otro conversatorio eh, sobre los tres momentos que debería pasar para poder apropiarse del cumplimiento. Y es que las personas tienen que primero ser conscientes de la necesidad de, luego con abordar el concepto del compliance como un concepto de valor agregado y finalmente contextualizarlo dentro de la organización para que el cumplimiento termine siendo parte de una habilidad blanda de la organización. O sea, donde yo, en vez de que la norma diga comuníquese y cúmplese, como decía un famoso alcalde de Bogotá, es comuníquese, entiéndase y cúmplese. Y más allá de cúmplese es, venga, el cómo es, cómo hago yo dentro de mi organización para que esa primera línea de defensa, y es para mí una pregunta que les quiero lanzar para no hablar más, es cómo hago yo para meter eso dentro del ADN de la organización. Y el ADN de la organización pasa por el ADN de cada una de las personas que están metidas dentro de esa primera línea de defensa. Sí, sí, pero mira, más allá de el hecho de que, claro, todos somos individuos independientes y cada quien se maneja, o sea, cada quien tiene sus valores éticos bajo su concepción, bajo temas de educación, existen temas geográficos que hacen que los valores que para unos pueden resultar intrínsecos o muy básicos, para otros no lo sean, entonces no podemos entrar en lo discrecional. ¿Qué sucede dentro de la organización? Y lo hemos visto mucho. El hecho, nosotros trabajamos con muchas empresas jóvenes que están desarrollándose y en efecto no les es difícil montar una estructura como tal que uno como lo conceptualiza el tema del cumplimiento como algo que yo necesito un consultor que venga, me entregue todo un manual, analice cada uno de mis procesos. Entonces, claro, estoy arrancando y eso resulta un poco complicado en un inicio. Sin embargo, si yo voy por el otro lado, y yo empiezo a entender qué es el tema del cumplimiento como tal, si yo empiezo a entender cuáles son las bases éticas, a mí me encanta algo que no, lo comentaba en algún momento, se me escapó el nombre, este, Carolina, nos comentaba Carolina, y era el tema de las buenas prácticas, el que yo empiece a generar más allá de ser un ente perseguidor, de buscar al corruptor dentro de mi empresa y buscar por dónde me están robando o dónde están cometiendo actos que no van en contra de las políticas de la empresa. Lo que yo tengo que empezar a crear es todo un ecosistema en el cual yo genere esta gobernanza y los principios y los valores éticos queden arraigados dentro de cada uno de los funcionarios. Hay un tema súper interesante que nos pasó a nosotros en Ecuador, asesorando a PepsiCo. Lo que hacían ellos en algún punto en una conversación que teníamos con una funcionaria de allá, nos decía que tenían un problema con un permiso para un tema de los bomberos, por una nueva bodega a la que tenían que pasarse y solamente por ese permiso no podían pasar toda su línea de producción hacia la nueva bodega porque el cuerpo de bomberos no había ido hacia el lugar a hacer la inspección. Entonces, ¿qué sucedió? Claro, uno de los abogados que trabajaban con nosotros decía, no, pero mira, yo lo conozco al director de los bomberos, yo puedo conversar con él para que les ayude con eso. Y ahí fue donde ella se detuvo y fue como decirle algo muy, muy malo que íbamos a hacer cuando no era un tema de, ni siquiera de presión ni de gestión, sino simplemente recordarle que en efecto tenía un procedimiento allá. Claro, estaba nuestra concepción acerca de de lo que era normal que se podía hacer, simplemente conversar con él, no iba a ser un acto de corrupción ni nada, pero ella nos decía, mira, es que dentro de la empresa tenemos que seguir canales regulares sobre eso. Entonces, a eso que tú puedes llegar con los funcionarios de tu pregunta, de la acotación que hacías, Carlos, de cómo yo implanto eso dentro del ADN de mi empresa, es justamente eso, empezar a establecer líneas claras
sobre las cuales yo voy a transitar dentro de esto y va por muchos caminos. Predicar con el ejemplo por parte de las autoridades, que sepan que en efecto no están siguiendo procedimientos contrarios a la ley o contrarios a la ética o a las buenas prácticas empresariales en contra de otras empresas, no sé, haciendo dumping en el tema de sus productos, en temas de comercio, que sí, son prácticas comerciales que se pueden hacer, pero no, o sea, se puede, pero no se debe, porque está mal en temas de mercado, porque yo quiero hacerle daño a los otros productores. Entonces, si yo voy demostrando como autoridad eso sobre mis colaboradores dentro de la organización, de seguro que estas personas van a tener la mente súper clara sobre eso y no, y aparte de eso es el tema de las políticas y la capacitación que yo les vaya dando. Es una escuela que deben mantenerla actualizada todo el tiempo con una comunicación directa con todos los colaboradores. Una cosa, tenemos la mano levantada de Echeverry, aunque habíamos resuelto la pregunta, no sé si es porque quiere incidir sobre alguna pregunta, y luego hay otras dos que nos estaban Sí. preguntando. La pregunta de él, perdón, era sobre temas de la responsabilidad del oficial de cumplimiento, ¿no es cierto? No, era la que hemos respondido referente a las líneas, a la relación de las funciones con las líneas, pero al estar la mano levantada no sé si continúa. Y luego hay una que supongo que, bueno, que tú lo podrás... vale, perfecto. Ya está resuelto, dice Cintia. La de Juan sí que es importante. Yo tengo una versión, pero bueno, tú que estás allí en Colombia, el hecho de que el revisor fiscal, que es un oficial de cuentas, no pueda tener el rol del oficial de cumplimiento, nos plantea si tiene sentido. Yo desde España veo una orientación, pero cuéntanos, David, tú cómo lo ves desde allí. Justamente cuando hacíamos el tema de la guía, hubo esa contraposición, ¿te acuerdas que lo conversábamos y era como que, pero no se puede en Colombia? Y en efecto no. La verdad no lo veo mal, sinceramente, que existe esa separación dentro de las responsabilidades como tal. El uno es, el revisor fiscal lo que hace es netamente el análisis sobre los tributos que una empresa realiza y claro, viene a ser ese soplón o el whistleblower, por decirlo de una manera más coloquial para que no se ofenda algún oficial de cumplimiento que esté acá, pero el tema es que va hacia una especialidad que debe tener sobre características que debe tener para un análisis que realizan sobre la materia específica sobre el tema tributario. Entonces, ahí yo le veo sumamente importante el hecho de que esa persona sí tenga unas características técnicas sobre las cuales hubo una capacitación con un tema de formación en sí, como para que pueda cumplir a cabalidad el punto. Y ahí llega, es donde se ve esta idea del legislador de separar a estas dos figuras y tenerlo al uno como oficial de cumplimiento y al otro como revisor fiscal. Y para el caso, claro, como conversábamos en el tema de las características, que lo abordamos muy por encima, que debería tener el oficial de cumplimiento, tú ves que puede ser cualquier persona, puede ser un abogado, puede ser un economista, un técnico, lo que sea, porque ahí voy a otro nivel de responsabilidades y a otro nivel de gestión que va a realizar esta persona. No sé cómo en España lo ven el Pues tema de mira, la gestión. bueno, en España y en Latinoamérica, ten en cuenta que cuando surgió la gestión de riesgos, en Ecuador fue donde empezaba, o donde yo empecé a verlo cuando se planteó, surgió el mismo problema con los auditores internos. El auditor interno, que sí que existía en Latinoamérica, cuando en España no, al necesitar un gerente de riesgos, el que tenía capacidad y conocimientos suficientes para poderlo llevar a cabo era justo el auditor interno, que era como la figura que recibía toda la información. Yo, teniendo en cuenta la normativa que hay de cada uno de los países, no todos, pero la mayoría que los he visto de Latinoamérica, creo que va más en la línea de que una de las condiciones que te ponen para las funciones clave es que tienen que ser independientes, es decir, no pueden realizar ninguna función ni comercial ni productiva dentro de la organización. Quiere decir que un revisor fiscal puede llegar a ser un oficial de cumplimiento, pero tiene que dejar de ser revisor fiscal. Es decir,
al final nadie nacemos sabiendo y bueno, pues te formas y la cultura se la puedes dar igual que hemos formado consejos de administración para firmar y todas las responsabilidades que tienen con gestión de riesgos, que no un revisor fiscal que pueda ser un oficial de cumplimiento. Pero yo creo que la norma va un poco en esa línea, es decir, no puedes llevar las dos funciones paralelas. Tienes que decidir por una de las dos. Por eso muchos auditores internos ahora son gerentes de riesgos y han puesto otros auditores internos dentro de la organización. Yo, fíjate, lo orientaría en esa línea. Habría que hablar con los supervisores, el próximo día invitamos a alguno y que nos lo trasladaran, porque podría ser un poco orientado en ese, o por lo menos yo lo veo en esa línea, porque al final lo que buscan es personas que sean capaces de llevar ese cumplimiento normativo en las organizaciones y uno de los áreas es la normativa fiscal. O sea, no nos olvidemos que la parte fiscal es una parte importante dentro también de las organizaciones, e importantes para asumir riesgos, que es la fundamental para ello. Y luego, con respecto a lo que preguntan de tener acceso a toda la organización, a ver, no lo entendamos como que de repente el oficial de cumplimiento tiene que conocer todos los secretos de la empresa. No es ese el objetivo. Pero sí que es verdad que en el momento que estás actualizando y supervisando los manuales de políticas y procedimientos, al final es el cuadro de mandos, o sea, es el objetivo marcado por la compañía. Además, la ventaja es que en el modelo de las 3 líneas, que ya está en un nivel de dirección, reportamos directamente al Consejo de Administración. ¿Por qué? Porque tú puedes ver un riesgo importante de un incumplimiento por parte de un directivo, y si lo llevas al directivo nunca va a llegar arriba. Por lo tanto, tienes esa posibilidad. La parte de gobernanza, aunque las empresas no hagan responsabilidad social corporativa, está totalmente y directamente relacionada. De hecho, toda la normativa habla de gobierno corporativo, de órganos de gobierno, pero no es tan importante como el acceso a la cantidad de información, sino el confirmar que toda la documentación y todas las supervisiones, esas auditorías de cumplimiento que se hacen, cumplen con la normativa. O sea, no es la preocupación de toda esa información. Información que además muchas no van a necesitar, porque evidentemente el gerente de riesgos tiene una información y el auditor interno tiene otra. Pero sí que transparencia total a la hora de poder comunicar o poder investigar cualquier incumplimiento para poderlo solventar. No sé si había alguna otra pregunta más. Eduardo. Cierto es que el oficial de cumplimiento al final pues es impulsor, ten en cuenta que la partida de cualquier gestión de riesgos es con nuestro misión, visión, valores. Es decir, el cuadro de mandos es el punto de partida y por lo tanto el dar ejemplo y el ser líder, eso es fundamental. El crear valor es que va implícito. O sea, en el momento que tú estás con una función clave de cualquiera de las 3 líneas de las funciones clave, directamente estás dando valor añadido. O sea, yo no me he encontrado en ninguna empresa que por implementar o por empezar a gestionar y controlar los riesgos vaya para atrás en lugar de para adelante. Es decir, es al contrario. Luego ya, dependiendo de lo que te puede suponer ese coste-beneficio de llevarlo a cabo, puedas tener más o menos capacidad. Yo creo que todo lo que comenta Eduardo va enlazado, porque es el proceso que se sigue en una implementación de un cumplimiento. O sea, en realidad es un comité de compliance. Lo que pasa es que el oficial de cumplimiento es como la cabeza visible de ese comité. Y muchas veces es un ser solitario en medio de la administración también. Pero yo creo, fíjate, que cada vez menos. O sea, sí lo hemos vivido, y lo hemos vivido con el auditor interno. Era una persona que estaba en un despacho, que ibas, de vez en cuando le saludabas y poco más. El gerente de riesgos, y yo lo he contado muchas veces, desde el año 2008 que estamos haciendo gestión de riesgos en España, y es que ni le conocías. O sea, tú preguntabas a la empresa y no tenía ni idea ni que había gerente de riesgos ni que se hacía.
pero yo creo que ya cada vez más se está trasladando el hecho de que se dé a conocer, y más el oficial de cumplimiento, que bueno, pues en España, como sabéis, con el tema penal, es obligatorio el dar a conocer a toda la organización quién es el oficial de cumplimiento y cuál es el canal de esas consultas y denuncias en las cuales pueden bueno, pues como identificar los riesgos de cumplimiento que vea cada una de las personas. Pero el lavado de activos y terrorismo, lo mismo. Yo creo que en las empresas vuestras no habrá nadie que no sepa quién es la figura que lo lleva, porque es algo importante y exigido en ese sentido. Antes había también un comentario con respecto a pues, esos suboficiales de cumplimiento. ¿Por qué? Porque dentro de la normativa tenemos el tema fiscal, tenemos el tema penal, tenemos el tema de riesgos legales. Es decir, el universo normativo abarca muchas cosas y por mucho que queramos, nuestras cabezas nos dan para tener capacidad de poder controlar todo o conocer todo. ¿Qué es lo que pasa? Que te tiras como de un organigrama con responsables y especialistas dentro de tu área. Por eso es ¿por qué externalizamos a despachos de abogados el tema jurídico? Porque no somos capaces en una empresa de tener especialistas jurídicos de todas las áreas. Es imposible, no, vamos, tendríamos que tener una empresa muy grande para ello. Y al final, ¿qué hacemos? Pues un despacho de abogados, que si yo tengo un tema legal va con uno, si tengo un tema fiscal va por otro, si tengo un tema laboral va por otro. Ese es un poco el objetivo para ello. Yo, como comentaba David, siempre van a estar ahí porque los profesionales siempre están, pero el control tiene que estar dentro de la empresa. Hay determinadas funciones que en un primer momento, para aprender, sí que se puede externalizar esos servicios, pero que luego cada una de las tres funciones clave tiene que tener capacidad y soltura para poder gestionar y controlar, saber cuál es su nivel de madurez y cuál es el control que quiere para su organización. Y sobre todo va de la mano. Lucía, Ah, decía perdón. Lucía ahora, decía Lucía en el chat precisamente sobre el tema de que en el modelo de las tres líneas ya no habla de funciones, sino de roles. ¿Qué ¿Cuál es la diferencia entre funciones y roles? Que es bien importante esa pregunta, me parece. Sí, además es fundamental. A ver, las funciones es como tú entras a trabajar en una empresa y te dicen, pues mira, esto es lo que tienes que hacer por tu categoría profesional y es como yo tengo que hacer esto. Y de hecho hay determinadas empresas, sobre todo las grandes más que las pequeñas, en las cuales es que no puedes desviarte ni una milésima. O sea, es decir, este es tu trabajo y en el momento que intentas por ayudar o por esto ir a otro área, enseguida te frena. El rol es como dentro de los derechos y obligaciones, es como esa función que tienes que tener dentro de las organizaciones, porque el rol es como, no sé cómo decirte, es como la supervisión. O sea, es decir, no voy a entrar a decirte si ese riesgo está bien, si ese control es mejor, voy a entrar a analizar si la empresa, dentro de lo que ha marcado, dentro de las políticas que ha marcado, encaja con el objetivo establecido. Y el rol está establecido que va en dos direcciones. Yo tengo que rendir cuentas y tengo que pedir. O sea, es decir, a la vez que yo tengo que reportar, también tengo que exigir. Y por ello, si habéis visto el gráfico del modelo, lo tenemos en las dos direcciones y lo tenemos desde el primer nivel, desde el Consejo de Administración. A la hora de definir los roles, los primeros que definen son los órganos de administración, porque evidentemente en un consejo de administración hay muchísimos riesgos. O sea, yo cuando cojo un acta y veo que no se ha aprobado por unanimidad, es que no me veo otra cosa, voy a analizar por qué. O sea, cuando tengo X miembros del consejo de administración y una decisión que han tomado ha sido a un 51%, bueno, veo un problema. Luego ya investigaré, veré, pero por lo menos en ese momento ves un problema frente a se ha aprobado por unanimidad. Entonces, el tema del rol es como ese camino establecido para, en general, para oficiales de cumplimiento, para gerentes de riesgos, para auditores internos, pero no para personas en concreto con esa categoría de directivo, de jefe, o sea, es decir, las políticas y procedimientos, que sería la parte de funciones, es lo que supervisa el rol de las funciones clave.
porque se diera un poco la comparativa. Hay una intervención Y de ojalá. Joana Carol Estrada, que las obligaciones se extienden más allá de la gestión de activos, según y financiación, bueno, según la Superintendencia de Colombia. Se dice que son también funciones del oficial de cumplimiento controlar el cumplimiento, controlar las operaciones nacionales e internacionales, comerciales y financieras de la empresa, sus operaciones de importación y exportación. Bueno, hay una serie de cosas que están Sí. relacionadas ahí. Y entonces dice ya, según esas funciones, cómo debería interactuar el oficial de cumplimiento para implantar una buena cultura de gobierno corporativo. David, ¿quieres aportar? Sí, lo importante ahí sobre la pregunta que hacía es justamente de lo que conversábamos del buen gobierno corporativo y de es el ir más allá de las funciones que tiene simplemente a hacer un tema de supervisión, el entenderle al oficial de cumplimiento como, insistimos, no como la persona que te va a castigar o como la persona que te va a ver, te va a detectar que en efecto estés haciendo algo malo, sino como esa persona que les va a dar los lineamientos y las directrices dentro de los planes y programas, que es un tema de capacitación, por ejemplo. Lo que yo puedo empezar a hacer desde la oficina del oficial de cumplimiento es de empezar a dictar charlas, conferencias, mantenerles actualizadas a todas las personas respecto a nuevos delitos, mantenerles informados respecto a las nuevas directrices que se emitan por parte de autoridades. Eso a la parte práctica, de ahí hablando ya de en sí, de lo que de la idea que les vaya a dar a las personas respecto a un buen gobierno corporativo, sería también orientarlo en ese sentido sobre el tema de las capacitaciones, el mantenerles no solamente pegadas en las carteleras, el qué les va a pasar si es que en efecto incumplen o cometen algún acto que sea contrario a la ley, sino el empezar a acercarle al oficial de cumplimiento a cada una de las áreas con un poco ya como desestigmatizarlo del tema de sus oficios de lavado de activos y prevención de financiamiento de terrorismo. Entonces, el tema es proponerles a las máximas autoridades por parte del oficial de cumplimiento a través de un plan en el cual se establezcan nuevos mecanismos para que las personas vayan tomando sensibilidad y vayan acogiendo buenas prácticas de gobernanza dentro de las empresas. Mira, fíjate, a ver, no nos olvidemos de que ahora mismo en los países tenemos la normativa que hay, a pesar de que ha salido una ISO y que las empresas voluntariamente pueden certificarse porque ya es certificable, pero la normativa que tenemos sigue siendo la misma. O sea, desde parte de los supervisores y los reguladores, incluso los auditores externos siguen teniendo pues esa normativa que hay y no te van a exigir más de lo que tú realmente tienes que hacer de cara a la empresa. Estamos en una fase preventiva, en una fase a priori, en el cual queremos implementar el cumplimiento normativo en las empresas a nivel global y no solamente, pues eso, penal, el lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Qué quiere decir eso? Poneros en el caso yendo a la figura específica de cumplimiento, del oficial de cumplimiento, cuando nosotros, o sea, tener en cuenta que el informe que hacemos, cada una de las funciones clave, en principio no se firman, es decir, lo normal es que no se firmen. Tú haces el informe y el informe es aprobado siempre, porque lo dice la norma, por el Consejo de Administración. Si yo presentara unas cuentas y no tuviera un tesorero que explicara las cuentas, ¿cuántos consejos de administración estarían firmando y aprobando unas cuentas? ¿Por qué? Porque no las han entendido, porque no tienen conocimientos suficientes para ello. Por eso el tesorero explica las cuentas para que la puedan aprobar. Bueno, pues cuando tú le llevas un informe en el que le das un universo normativo, le das un montón o una serie de incumplimientos o una serie de deficiencias que pudiera tener la empresa, o bien se lo explicas o es complicado
el hecho de llegar a entenderlo para poder firmarlo y para poder hacerse responsables como máximos responsables de la organización. Bueno, pues esa cultura y ese buen gobierno corporativo, que no solo es del oficial de cumplimiento, sino de toda la organización, se va dando, como dice David, justamente con eso. O sea, simplemente en una reunión el explicar ese informe, en una, pues simplemente el modelo que además dado por la Comisión de Valores, de saber cuál es mi nivel de madurez con respecto a cumplimiento, el hecho simplemente de responder a esas preguntas es que no os podéis imaginar el avance y la cultura y la formación que da la organización, porque te está permitiendo de alguna forma saber todo lo que abarca un sistema de cumplimiento. Y fijaros como detalle, una de las responsabilidades que da la normativa en gestión de riesgos, cuando hay que implementar gestión de riesgos, es que el oficial de cumplimiento normalmente es el responsable de revisar todos los contratos que tienen con servicios externalizados fuera de la empresa. Evidentemente, tú imagínate que tienes una gestoría, tú, por mucho que revises el contrato, no puedes confirmar si te ha calculado bien las nóminas o te ha calculado bien los impuestos, obviamente. Pero lo que sí que te piden es que lo que diga el contrato lo estés recibiendo. ¿Por qué? Porque no os podéis imaginar la cantidad de contratos que firmamos con otros proveedores y luego de lo que dicen que tenemos que recibir, porque lo dice el contrato, y luego realmente no se recibe. Bueno, pues estamos abarcando tantas materias dentro de lo que es la figura del oficial de cumplimiento, que realmente el día a día de un oficial de cumplimiento relacionado con toda la organización ya es cultura de riesgos y ya es fomentar el buen gobierno corporativo en las organizaciones. Hay una de Juan también de Colombia, del oficial de cumplimiento en Colombia. Sí, No sé si lo veis. hay un tema interesante con eso. Él nos pregunta si es que en efecto la misma entidad obligada a reportar se certifican o certifican que en efecto el oficial cumplen con el oficial de cumplimiento con los requisitos establecidos para que éste lo sea. Ahí voy a partir de un tema que lo debemos empezar a manejar un poco más del tema de la buena fe. En efecto, no puede ser, se vuelve sumamente engorroso, y se los digo por experiencia propia, el hecho de que una autoridad empiece a llamar a todos los oficiales de cumplimiento para que se certifiquen, para que se capaciten y para verlos que tengan o cumplan con los requisitos, se vuelve muy complicado y así no funciona en todas las áreas. Entonces, ¿por qué sí lo haría dentro del tema de cumplimiento? La verdad, yo creo que persigue esa lógica. El hecho de decirle a la empresa, mira, tú tienes estas responsabilidades, tú tienes que establecer estos requisitos, estos parámetros para la persona que va a ejercer las funciones de cumplimiento sobre el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estás avisado y tú vas a mandar y vas a reportar y vas a declarar que en efecto esa persona sí lo cumple. No creo que exista una empresa, o podría darse el caso de que en efecto la persona no cumplía con los requisitos, pero el tema los resultados o la sanción que va a obtener en ese sentido va a ser un tema al cual nadie va a querer incurrir por no hacerlo. Entonces, pueden haber casos, como digo, pero yo creo que la autoridad parte de ese principio porque se volvería un tema de un cuello de botella sobre el oficiales de cumplimiento, el tema de que estén certificándose uno a uno con eso. Y se vuelve impráctico por ese lado. Claro. Fíjate que hay una cosa que comenta Eduardo, pero quiero matizarlo. Bueno, él comenta la dificultad que ha tenido por experiencia propia de obtener recursos para poder llevar a cabo esa estructura que planteamos del oficial de cumplimiento con todas las características, y de alguna forma le ha costado el demostrar el análisis coste-beneficio para crear esa unidad. A ver, vamos a intentar ser razonables, es decir, por el hecho de que yo no tenga un personal y recursos adecuados para ello, no puedo dejar de cumplir la normativa. Es decir, la parte de cumplimiento normativo es que prioriza sobre cualquier situación. Yo soy oficial de cumplimiento en muchas empresas en las cuales no tengo apoyo, en el sentido de que, bueno, pues te subcontratan, yo que estoy externa, para que tú hagas el trabajo. No dejemos de hacer el esqueleto
el montaje de lo que es la estructura, aunque no tengamos todavía esos recursos para poderlo rellenar. Poco a poco se irá rellenando y realmente se acaba rellenando. ¿Por qué? Porque no pedimos que haya 10 personas con el oficial de cumplimiento para que hagan el trabajo. Lo que necesitamos son lo que yo llamo valedores, especialistas y responsables. Ten en cuenta que responsables normalmente son todos los directivos. Es decir, tú no puedes dejar a un directivo fuera del trabajo que estamos haciendo como cumplimiento normativo, porque el día a día de cada una de las personas implica el cumplimiento de una normativa a cualquiera de los niveles, hasta la de protección de datos o la de confidencialidad, simplemente. Lo que sí que tenemos es que motivarles para que ellos mismos sean partícipes y sea el día a día. O sea, yo pues bastante trabajo ahí en las organizaciones para que les des más trabajo todavía. Por lo tanto, si lo incorporas como parte del día a día dentro de la organización y tú mismo es el que les das recursos para que puedan llevarlo a cabo, no nos bloqueemos con el hecho de no tener recursos o personal o dinero suficiente para ello. Fijaros que, por ejemplo, cuando surgió en España el Código Penal en julio del 2015, establecían que, bueno, pues que las empresas tenían que implementar un oficial de cumplimiento penal, en nuestro caso, bueno, pues eso no preocupó y pasó el año 2015, el 2016. Fijaros que lo que preocupó fue que había dentro del Código Penal un apartado en el que decía que si un empleado comete un delito dentro de la organización con beneficio para la organización, le hace soborno, corrupción, etcétera, la misma pena que tuviera el empleado la iba a tener el Consejo de Administración y respondían con su patrimonio. O sea, si era económico con su patrimonio, y si iba a la cárcel, iban a la cárcel. Y de hecho hay 8 casos de sentencias ya en contra del propio Consejo de Administración. Y había un apartado en ese famoso artículo 33 en el cual te decían que si el Consejo de Administración, como máximo responsable, ha implementado un sistema de control preventivo y una herramienta informática implementada en la organización, que es por lo que surgió nuestro empuje con la gestión de riesgos, liberábamos el Consejo de Administración. Por lo tanto, el cumplimiento no viene porque hay una norma y tengo que cumplirla, no. Hay un miedo a que me salpique a mi propio patrimonio, y de hecho muchos pusieron todo a nombre de las mujeres por si pasaba cualquier cosa que ellos no tuvieran patrimonio, por el hecho de que se ha reaccionado por miedo. A ver, la ventaja que tenemos es que se ha reaccionado y el empuje del compliance nos ha dado pie para la gestión de riesgos y más ahora la pandemia, por supuesto. Pero quiero decir que, fijaros que el miedo a una normativa que ha salido es lo que ha empujado a que hicieras un cumplimiento. Eso es lo que tenemos que dar a conocer. El hecho de que al final son los máximos responsables y el máximo responsable es el presidente de la compañía y su consejo de administración. O sea, es que esa es la parte que no llegan a entender. No es un trabajo que hagamos que lo podemos hacer bien o mal o darle un informe mejor o peor. Es que ellos son los responsables de lo que estemos diciendo en el informe. Tienen que participar de forma activa. Hay un tema sobre el costo-beneficio y es algo que es súper recurrente, porque me cuesta demasiado el tema del oficial de cumplimiento como tal, o el tema de la adopción de las políticas, o cuánto tiempo me voy a demorar y en verdad que va a existir un desgaste o lo que sea sobre eso. O muchas veces existe miedo a transparentar ciertas cosas porque hay empresas son contadas el hecho de que un poco lo que hablábamos en el foro anterior, van primando el hecho de que, bueno, hasta dónde puedo llegar con, con un incumplimiento legal que tal vez no me va a acarrear algo o simplemente va a ser una amonestación o una sanción pequeña y no me importa, lo hago y si es que me cae la sanción, pues que, ya la pagaré, pero si no, pues me beneficié muchísimo por eso o el beneficio fue mayor que lo que la sanción me iba a imponer. Entonces, un poco pensar en eso es muy cortoplacista, porque yo lo veo el hecho de que, claro, el oficial de cumplimiento o la adopción como tal de políticas de cumplimiento de una empresa puede resultar costoso en teoría para algo, pues
Sí, pero si es que yo reviso exactamente a futuro lo que decías tú, Isabel, por el tema del miedo, acá en Colombia tú no tienes un tema, o sea, ese tema de responsabilidad penal acá no se aplica y es sumamente complicado porque la Corte Constitucional emitió dos sentencias, la una en la cual establecía que en efecto sobre el tema ambiental iba a haber una responsabilidad por parte de los directivos y todo, entonces le trasladaba a la responsabilidad penal de la persona jurídica y llegaba a la persona jurídica a tener responsabilidad penal, pero sacan una nueva sentencia y ya le quita eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? El oficial de las políticas de cumplimiento de la adopción de una buena gobernanza por parte de una empresa, no hay un costo inmediato que yo pueda medirlo de una manera en la cual como que yo estuviese realizando un presupuesto. Entonces, el hecho de tener a alguien que en efecto me va a ayudar a empezar a detectar ciertos vacíos que tengo y ciertos riesgos que en efecto se pueden generar por cualquier tipo de operación, porque lo conversábamos con mis socios y les decía, o sea, la operación más básica que puede ser el tema de comprar papel higiénico, hablando del tema del lavado de activos, puede ser una empresa que yo diga así como que, me he beneficiado durante 10 años, le he comprado a esa empresa y nunca hice una debida diligencia para saber que en efecto ese papel higiénico me lo estaban regalando, y perdón por ser tan burdo con el tema del ejemplo, pero algo había atrás de eso que yo simplemente me hice de la vista gorda y no revisé exactamente qué estaba pasando con la empresa y a la final terminé fomentando o incluso aupando con mis fondos el tema del lavado de activos de alguien más. No se diga para el resto de cosas. Entonces, cada operación va a un riesgo. Entonces, el tema de estar midiendo está ahí. Y esté o no esté el oficial de cumplimiento, la normativa como tal, como decías tú, Isabel, hay que cumplirla y está ahí, o sea, no es algo de lo que me vaya a salvar, no, o sea, no por el hecho de desconocerlo, todos sabemos que en derecho todas las normas se supone que son de conocimiento público y todos sabemos absolutamente todo y que el desconocimiento no me va a eximir de la responsabilidad que yo tenga por ese incumplimiento que realice. Entonces es llegar a eso, es empezar a abrir los ojos de a decir, perfecto, por acá tengo un riesgo, lo voy detectando e ir montando, como tú decías, estoy más que de acuerdo en eso, ir montando poco a poco esa estructura y en base a las necesidades y cada una de las cosas que vayan surgiendo en el momento va a ser así, porque tú sabes, cuando realizas un tema de un programa como tal, eh, cada empresa es un universo completamente diferente. Cada empresa tiene sus necesidades. No puedo llegar, sacar un modelo, copiarlo y pegarlo dentro de otra empresa, implantarlo y tratar de hacer que vaya adaptándose a esa nueva empresa, sino que yo voy poco a poco revisando y voy aprendiendo con la gestión de mi negocio dónde voy a empezar a afrontar nuevos riesgos y son todas esas cosas que los debo llevar, perdón, de manera documentada, estar súper claro sobre cada una de esas cosas y no porque exista o no exista la figura del oficial de cumplimiento como tal, porque esté obligado, sino porque yo voy labrando un camino en base al tema de cumplimiento sobre cómo las hizo, me van dando esa ayuda y esa guía si es que yo hice toda la tarea desde el inicio, desde el momento en el que constituí mi empresa o desde que decidí adoptar el tema de buenas prácticas corporativas, pues me va a ir perfecto, ¿sí? No voy a tener ningún riesgo de perder toda mi empresa por algún incumplimiento que parecería tal vez muy pequeño que puede devenir en algo muy grande. Bueno, mira, hay dos preguntas además enlazado con esto. Lucía un poco recalca la parte del rol como parte más estratégica. Realmente es así, es como o esa comparativa entre la función y el rol, la política sería el rol, lo que ahora establece el nuevo modelo, y la función sería el procedimiento, es decir, cuando elaboramos un manual de políticas y procedimientos, esa parte estratégica, esa parte de objetivos estratégicos sería la política, que es lo que ahora nos piden como oficiales de cumplimiento en el nuevo modelo, y antes era más el día a día, el procedimiento, los indicadores, el cómo estábamos trabajando, que en el fondo era nuestra función, nuestro trabajo realmente. Por eso es por lo que el modelo de las 3 líneas nos ha dado un empuje hacia arriba, es decir, nos ha dado el nivel que se buscaba y que se necesitaba para llevarlo a cabo. Y luego preguntaban, Milena, por la parte del sector público. A ver, la normativa, como decimos, es la que hay,
pero en el momento que haya salido una ISO ya certificable, recordáis que la 19600 no lo era, las ISOs las decidimos las empresas, igual que la de calidad, plan de continuidad de negocio, prevención de riesgos laborales. O sea, es decir, nosotros queremos estar certificados en las ISOs. Recordáis, no nos olvidemos que las ISOs o las certificaciones de las ISO lo que te dicen es que la empresa tiene capacidad para poder llevar a cabo todo el procedimiento que exige esa normativa o esa metodología. Pero no quiere decir que realmente lo estés cumpliendo, o sea, estás capacitado para ello. Por lo tanto, el sector público que quiere y que debe certificarse en una materia como esta, evidentemente por el tema de cumplimiento, le afecta exactamente igual que al resto. Distinto sería que ahora salga una normativa, igual que salió con lavado de activos, igual que salió con el tema de penal, que exijan que todas las empresas, igual que ha pasado con gestión de riesgos, que todas las empresas tienen que tener implementado un cumplimiento normativo a todos los niveles dentro de la organización. De hecho, en la función pública tú tienes oficiales de En cumplimiento. la- ¿Se te va la voz, Carlos? hay un tema en Colombia que es... ¿Aló? Sí, ¿Ahí? ahora se te oye, ahora sí se te oye. Que hay un tema que es el cumplimiento por adhesión, que no es el cumplimiento por la norma, sino el cumplimiento porque yo me adhiero o simplemente tengo un compromiso con alguna contraparte por un acuerdo de nivel de servicio o algo así por el estilo. O sea, ¿hasta dónde podría yo, sin necesidad de tener, sin ser vigilado, por decir algo, sin ser obligado a tener un oficial de cumplimiento, sería conveniente que yo pudiese incorporar la figura para poder manejar adecuadamente los riesgos de contraparte en el caso del cumplimiento de acuerdos de niveles de servicio? Hay dos preguntas ahora. En la de Line, si quieres la respondo yo, pero luego la de Juan te toca a ti, David. Exacto. Ok. A ver, está muy bien planteada, pero lo normal es que tengan las empresas contratación externa para oficial de cumplimiento como primera fase, hasta que empecemos a preparar a nuestros propios oficiales de cumplimiento. Pero en la parte de estrategia, la parte de toma de decisiones, lo que no nos podemos olvidar que el máximo responsable es el Consejo de Administración y el que toma la decisión es el Consejo de Administración. ¿Qué es lo que hacemos desde cumplimiento, auditoría interna o gestión de riesgos? Lo que hacemos es ayudarles a la toma de decisiones. Es decir, no es lo mismo decir al jefe, toma, que hay un problema, busca la solución, a darle el problema con posibles soluciones. Al final, en la toma de decisiones hay 4 opciones: o asumimos el riesgo, o lo eliminamos, o lo transferimos, o minimizamos probabilidad-impacto. Pero si yo le doy ese análisis coste-beneficio, yo le doy esa posibilidad de decir, oye, estas serían los posibles caminos a seguir, es mucho más fácil que tengamos la respuesta. Pero la toma de decisiones no pasa nada porque sea un externo, porque nunca la tomamos nosotros. La toma de decisiones final es del Consejo de Administración con la parte profesional nuestra para poder llevar a esa toma de decisiones. Con lo cual, en ese caso, en la parte externa o la contratación externa no nos perjudicaría. Exacto. Del tema de lo que preguntaba Juan, me imagino que lo va a tomar como comentario. Si es que se disparan o no se disparan las alarmas cuando no existen precios razonables del mercado, pues es un tema de debida diligencia. O sea, esto es algo que debe estar incorporado dentro de cada uno de los procesos que realiza el oficial de cumplimiento dentro de los análisis y en efecto, lo que debes en este caso es un poco establecerles a las diferentes áreas que forman parte de cada uno de los procesos, ya sea de adquisiciones o procesos de relacionamiento con terceros, que este tipo de cosas o este tipo de contratos, cuando yo detecte eso, ellos tienen que estar claros que tienen que reportárselo al oficial de cumplimiento. Y en los comités de cumplimiento debería ser lo primero que salga de que, mira, encontré un proveedor o encontré un crédito por parte de una persona. Nos pasaba mucho con las cooperativas de ahorro y crédito,
las cooperativas, por el tema del tamaño que tienen y por el tipo de estructura, de cómo se conforman, muchas veces no tienen el personal capacitado como para que en efecto tengan ese sentido del olfato súper bien desarrollado cuando existe un tema de lavado de activos o le resulta como que, ah, mira, nos sacamos la lotería, alguien viene acá con un depósito súper grande y es algo muy bueno que nos va a pasar a nosotros de ahora en adelante porque vamos a poder mejorar la cooperativa como tal y todo. Entonces, ahí es cuando llega este tema de que en efecto existan estos parámetros sobre los cuales yo voy a establecer, ya la ley me da sobre ciertos casos donde cada uno de los responsables de las diferentes áreas al momento de realizar el comité de cumplimiento van a disparar todo eso y me van a decir qué está pasando exactamente dentro de cada una de esas para que el oficial de cumplimiento a su vez pueda reportarlo a la junta directiva. Perfecto. Bueno, Lucía comenta, bueno, pues un poco retomando lo del Consejo de Administración con la toma de decisiones. El oficial de cumplimiento debe tener la autonomía de reportar, entiendo que es el informe, ¿no?, independiente de si este consejo esté o no esté de acuerdo. A ver, una de las características, y además ahí sí que el modelo de la estrella lo recalca por activa y por pasiva, es independencia y objetividad. Y yo creo que hemos ganado mucho en eso. Sí que es verdad que hemos tenido muchas épocas en las cuales todos nuestros informes eran revisados, esto no me gusta, te cambiaban las frases, esto no lo puedes poner. Ahora yo creo que se ha conseguido mucho sobre ello. El informe del oficial de cumplimiento, en este caso, es un informe objetivo con lo que ve, independientemente de que salpique al presidente de la compañía o que haya un incumplimiento importante en algún área crítico. Porque el Consejo de Administración es el que tiene que determinar para la toma de decisiones cuánto de riesgo quiere asumir, que es donde viene definido el perfil, y si quiere seguir aceptándolo o no, o establecer cambios. Pero no nos podemos olvidar que cada vez más no podemos, bajo ningún concepto, el permitir que los informes sean manipulados o que no podamos recoger lo que realmente hemos analizado en la empresa. Por eso muchas veces, y puesto que el oficial de cumplimiento, una de las cosas es una herramienta informática que te dé todas esas respuestas, tenemos lo que se llaman esas alarmas y esos redireccionamientos para que cuando haya un riesgo que pueda implicar y que pueda ser necesario tenerlo o darlo a conocer al Consejo de Administración, directamente que se identifica el riesgo, salta un mensaje al propio Consejo de Administración o a las personas asignadas para que tengan conocimiento de ello. Es decir, vamos mejorando en eso, lo hemos vivido, pero vamos mejorando en la parte de ser objetivos y totalmente independientes. Y aquí va también otro tema, o sea, acá puede existir responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal por parte del oficial de cumplimiento por el hecho de la información que tiene, que llega a tener conocimiento. Es decir, yo conozco de alguna irregularidad que se hubiese cometido. No hablo solamente de financiamiento de terrorismo ni de lavado de activos, hablo de casos de corrupción, hablo de casos en los cuales existen sobornos hacia la administración pública o existen delitos entre empresas, temas de secretos empresariales y demás. Es un mundo enorme sobre lo que tengo eso. Entonces, tanto en la parte administrativa, en la parte civil, en la parte penal, yo tengo la obligación, en este caso, de denunciarlo si es que en efecto detecto que algo así se está cometiendo al órgano, en este caso el órgano contralor puede ser uno de estos, porque más allá de que yo sea o no sea oficial de cumplimiento, si llego a tomar conocimiento de que en efecto esté existiendo un hecho, un acto contra derecho, y me quedo callado, soy cómplice. Ahí está, o Eso. soy encubridor con eso. O sea, si es que no me beneficio, pues estoy encubriendo algún tipo de delito que se está haciendo y me van a llevar. Entonces, por eso algo súper importante es el tema de las características de este oficial de cumplimiento que debe tener de manera muy general, lo hablábamos, y es el hecho de que tenga experiencia. Uno. Entonces, ¿cómo va a ser el oficial de cumplimiento experimentado? Él va a saber exactamente de cómo actuar,
en cada uno de los casos y qué es lo que yo quiero sobre ese oficial de cumplimiento, que conozca cómo va a abordar cada una de las situaciones sobre las que tenga. No creo que ningún oficial de cumplimiento o ninguna persona, ya sea miembro directivo, cualquiera, se juegue el pellejo teniendo en cuenta que esté involucrado dentro de un hecho contra derecho como para callarlo y simplemente hacerse la vista gorda o no estar ahí. O uno renuncia, sale y denuncia, o se mantiene en su puesto a sabiendas del riesgo que está corriendo con esto. Y ahí llega a la otra parte del tema de mantener todo sumamente documentado. Entonces el oficial de cumplimiento debe ser extremadamente ordenado, extremadamente capaz de poder documentar cada una de las actividades que realiza, el tema de llevar una buena bitácora de actas para que esté todo claro dentro de las reuniones, de los reportes que le están haciendo las diferentes áreas y de todo lo que él está pasando hacia sus autoridades del consejo directivo. Ya si no le quieren recibir la información y no le quieren dar cabida con eso, él tendrá un tema de descargo, o sea, el oficial de cumplimiento tendrá un descargo cuando vayan a requerirle a él por algún tipo de incumplimiento que hayan tenido. Venga, usted conoció acerca de esto, ¿qué hizo? No, mira, yo lo reporté al consejo directivo, pero el consejo directivo simplemente no quiso hacer nada con eso o me echaron y no sigo estando ahí. Entonces, el tema es de eso, o sea, que sea idóneo para que no tengas conflictos a futuro, porque eh, ahí en materia de cumplimiento es donde se cuecen las habas y donde todo puede o no puede pasar a través de eso. Ese filtro, ese tamizaje que va a hacer el oficial de cumplimiento y cómo nos va a ayudar es, creo que el tema de la relevancia que le dábamos en un principio, que tiene que ser ese gerente general que nosotros vamos a contratar con otras funciones desde otro ámbito, pero tiene que tener o sea, tiene que ser una persona que sea sumamente capacitada para que se vuelva mi mejor aliado. Entonces, siempre y cuando yo no, desde un consejo directivo, no quiera cometer actos irregulares, voy a estar de lo más tranquilo porque sé que tengo de la mano a alguien que me va a estar alertando de cada una de las cosas que pasan dentro de mi empresa. De hecho, fijaros, bueno, cuando tengáis el libro, que os lo daremos, hay un cuadro que hemos puesto. La verdad es que hemos puesto como año 2021 porque antes de la pandemia esperábamos que fuera el 2020, luego se retrasó por la pandemia, todavía no ha salido y estamos ya en el mes de junio, mediados, pero bueno, si no es 21 es 22. Pero al cambiar de familia de la 19.600 y pasar a la familia 37.000, que parece que no, pero es como bueno, pues empezamos como de nuevo, en una nueva casa, por decirlo de alguna forma. Veréis que hay uno de ellos que es el 37.000, que no tiene número porque no es certificable, pero es la gobernanza de las organizaciones. O sea, ha sido tan importante este paso y esta importancia que le quieren dar al cumplimiento que han creado una norma, metodología, ya os digo, no de obligado cumplimiento, en el cual establecen como las bases que nuestra gobernanza tiene que plantear dentro de las organizaciones para que toda esa familia que luego viene, pues el tema, por ejemplo, de denuncias, que también lo hemos adelantado, aunque todavía no está publicado, vayan incorporándose. Al final tendremos ISOs para toda la parte de normativa. ¿Qué pasó cuando surge pues, en el año 2016 el de anticorrupción? Pues lo mismo, es decir, hay una ISO, hay una metodología, pero por eso vamos a ser más o menos corruptos, ¿no? Lo que tenemos es que gestionar para intentar evitar que el tema de corrupción se pueda generar en nuestras organizaciones. Eso es lo que de alguna forma se pretende con el resto, es decir, al final si tiene que ocurrir, pues los eventos ocurren, pero voy a poner todas las medidas posibles para que no tenga ninguna parte normativa que deje de cumplir o por lo menos intentar evitar que se produzcan esas situaciones. Yo creo que bueno, pues es un empuje importante para ello, pero no nos olvidemos de que hasta que no tenemos, si nos pasa en todos los países, una normativa y una ley que nos obliga, no movemos un dedo porque somos muy vagos para eso. Pero no dejéis, y sobre todo vosotros, yo como lo he vivido mucho en Latinoamérica,
era tanto lo que teníais comparado con lo que tenemos nosotros, que era como vamos a aprovecharlo. Ya tenemos un oficial de cumplimiento, ya tenemos, y fijaros que hay oficiales de cumplimiento operacional. O sea, es decir, que luego dentro de la parte de cada una de las gestiones hay cumplimiento estratégico, cumplimiento reputacional, cumplimiento operacional, es decir, abarca todos los áreas de toda la organización. Es que es un trabajo en conjunto, es que yo creo que es imposible hacerlo de forma aislada, no tendríamos ningún resultado. Y antes de que pasemos a la pregunta de Joana, hay un tema súper importante y es el tema de cómo quiero que me vean a mí como directivo de una empresa, cómo quiero que vean a mi empresa afuera de esto, más allá del tema del cumplimiento normativo. El tema reputacional es un tema que le puede destruir a una empresa a nivel internacional y le puede cerrar absolutamente todas las puertas, no porque en efecto haya sido penado o hayan sido sancionados, es simplemente porque yo sé que con esa empresa, si es que yo llego a contratar, sé a qué me estoy ateniendo porque en efecto veo prácticas que no son las establecidas dentro del mercado, no son prácticas éticas que están realizando las empresas y hay empresas que han tenido que recular de medidas de campañas, medidas que estaban haciendo por el hecho de que su reputación se veía algo empañada con esas actividades. Han caído directivos de empresas porque en efecto se han gestado escándalos. Lo veíamos hace días, pasó este tema de Alibaba con su directivo que tuvo que cambiar completamente el mensaje y cambiar la perspectiva de cómo veía las cosas. Hay un tema particular, es del gobierno chino, pero es a ese al nivel que puede llegar el daño de una empresa por no tener una línea clara de cómo se debe manejar hacia afuera, dentro de trascender de eso personal y trascender hacia buenas prácticas corporativas de un poco dejar de lado tal vez un tema de pasiones o dejar de lado temas que estamos muy acostumbrados a verlos dentro de los mercados, como para gestionar un buen gobierno corporativo y mantener la salud de una empresa. Es una empresa de billones de dólares y por una sola persona, este riesgo que le causa a una sola persona, está tambaleando dentro del mercado. Mira, un poco comentando o contestando a Joana, a ver, la parte o las personas que llevan toda la parte de operativa y de competencia de todo lo que es las políticas y procedimientos, como que, por verlo de alguna forma, en esa primera línea lo que hacemos es establecer y marcar todas esas políticas y procedimientos para que sean gestionadas y llevadas en la organización. El oficial de cumplimiento no entra en la gestión y en la operativa, por eso están muy marcados los roles. Lo que tiene es que supervisar y confirmar que lo que está establecido en las políticas y procedimientos se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados en las empresas de que, bueno, esto se marca el objetivo y pase lo que pase hay que cumplirlo. No, el objetivo también es dinámico y hay veces que el resultado te demuestra que el objetivo hay que cambiarlo. Por lo tanto, lo que necesitamos de alguna forma es que el rol específico del oficial de cumplimiento quede muy claro dentro de las organizaciones de que es de supervisar para confirmar que se están cumpliendo las políticas y procedimientos. Te Hay damos la un... palabra a Carlos, que levanta ahí la mano, pobre. Ah, esos no se callan. Es Hasta el respetuoso. moderador levanta la mano. Nada, lo que quería era como hacer una aclaración sobre, de alguna manera, el tema de la confianza pública en la marca de las organizaciones, ¿cierto? El nombre de las organizaciones. Finalmente, las relaciones comerciales con los distintos grupos de interés, las relaciones con los grupos de interés y las comerciales con los clientes están basadas en un esquema de confianza. Entonces, digamos que la labor del supervisor, de, la labor supervisora pues, del oficial de cumplimiento pasa también con eso, como, como cuidar el nombre de la organización para que no se vea afectado en razón de su confianza, porque cuando en Colombia han sucedido cosas como el cartel de los cuadernos, el cartel del papel higiénico, el cartel de los, del cemento, el cartel de la vigilancia privada, el cartel, o sea, que los reguladores, que en este caso las superintendencias,
han hecho algún tipo de investigación, en unas más profundas que en otras y otras con resultados de sancionatorios o no. De todos modos, cuando uno escucha en el consumidor final, yo no compro tal cosa porque es que es, ¿cierto? Hay un tema de reputación que es en el cliente final, no es en la marca grande, sino en el cliente final. Eh, Pasa de alguna manera con los levantamientos o el estallido social que hay hoy en Colombia, por ejemplo, con respecto a atacan, vandalizan una institución financiera o un establecimiento de comercio porque fulanito hizo tal cosa, ¿cierto? Es como una retaliación. Cuidar la imagen es y es una pregunta también, es cuidar la imagen de la empresa en el ámbito del cumplimiento. ¿Cómo pasa por el tema del marketing? Eso no lo toca un oficial de cumplimiento, aunque No, sea la primera línea. Yo sé que es la primera línea, pero ¿qué papel tendría ahí eso? sí, o sea, no va a pasar directamente, o sea, no es una responsabilidad del oficial de cumplimiento per se. Eh, el oficial de cumplimiento sabrá alertar respecto a esto, surgirá dentro de un comité de cumplimiento, o llegará a oídos del oficial de cumplimiento esto, pero él lo sabrá reportar hacia sus autoridades y se los pondrá en conocimiento. Entonces, y no solo, voy más allá, no solo es del tema del consumidor final, o sea, es el tema del grueso de la empresa, que puede ser un tema de que le vendan o no le vendan a una empresa productos por parte de terceros. El hecho de que esa empresa pueda relacionarse dentro del mercado a nivel nacional, a nivel local, con terceros porque sepan que o está contaminadísima con temas de lavado de activos o por cualquier otro motivo o porque simplemente me va a empezar a arrastrar con el tema del daño reputacional y hablando de esta misma cadena comercial. Si tú ves de dónde viene a la ejecución, ni siquiera es una actividad propia que ellos estaban desarrollando, sino es una actividad de un tercero que por no haber llevado una debida diligencia a entender de la gente, de lo que se establece en redes sociales, de no saber a quién le compra algo, hubo esta afectación hacia ellos cuando, claro, no era directamente su responsabilidad en un sentido propio de un tema de cumplimiento normativo, pero ya la gente ve que en efecto no existe una buena práctica y por allá llega. Entonces, como tal, volviendo al tema de la pregunta, para mi criterio, rol del oficial de cumplimiento, perdón, función del oficial de cumplimiento no lo es. Sin embargo, sí va a llegar el tema de reporte y es algo que la empresa debe aprenderlo y el oficial de cumplimiento, obviamente tal vez no lo pudo prevenir, pero deben aprender de eso como para establecer nuevas políticas y un poco ir ajustando las tuercas dentro de la organización, como para que eso deje de pasar o como para mitigar el daño que se causó. Así El oficial de cumplimiento debería ser parte del comité de crisis. El, Eso es Depende una qué pregunta. fase. Fíjate, depende qué fase de la parte de crisis. Cuando tú estableces el plan de contingencia o el plan de crisis, lo que tú estableces es cuáles son las pautas a seguir en el caso de que en un determinado momento haya una situación caótica. Por ejemplo, ahora mismo con la pandemia, el oficial de cumplimiento estaba en la toma de decisiones de qué es lo que hacían las empresas por el respecto a la pandemia. En línea general del día a día del trabajo, no, porque era pues, el tema de teletrabajo, el tema de decisiones de seguridad, pero luego indirectamente ha tenido que participar de forma activa porque simplemente el teletrabajo es que ha generado una nueva ley. Es que nos han modificado la ley del teletrabajo. ¿Por qué? Porque antes teníamos la seguridad y salud en el trabajo con unos requisitos y con unas pautas y de repente te mandan a casa, que no sabes ni dónde vas a estar sentado, ni dónde tienes el ordenador, ni si mañana vas a acabar con la espalda torcida. En el tema de vuelta al trabajo, bueno, el propio ENOR
órgano de certificaciones, sacó una especie de certificado o auditoría, que ahora mismo las empresas están recibiendo esas certificaciones, para decir mi empresa cumple con todos los requisitos para entrar a trabajar de una forma segura. Porque claro, tú te ibas a trabajar, que lo puedes coger en el autobús, en el metro o en el medio de transporte, pero tú llegabas y decías, me he contagiado en la empresa y encima te suponía un problema. O sea, es que muchas empresas no han abierto todavía porque no tienen la seguridad de que no van a tener una reclamación. Ya no de que se vaya a contagiar a alguien, sino de que no vayan a tener una reclamación. Entonces, claro, el establecer, por eso digo que estamos todas las figuras y en todas las áreas, porque es en cuál lo excluyes. Pues a lo mejor no están en toda la toma de decisiones porque son muchas áreas, pero no puedes dejar el área normativo en un tema simplemente ahora. O sea, el día a día está la parte normativa constantemente viendo temas y viendo soluciones, porque es que tenemos, bueno, lo hemos visto, tenemos elecciones, tenemos tema político, tenemos normativas nuevas. Vosotros mismos habéis ido mandando nuevas normativas que han surgido en Colombia, en distintos países. Entonces, el oficial de cumplimiento, simplemente para tener al día ese universo normativo, tiene que estar al tanto de todo. O sea, no puede estar excluido. No es que tome decisiones ni participe de, oye, si lo que, hasta que tú no lo digas no se hace una cosa, pero en planes de contingencia, en planes de crisis, en decisiones tomadas, porque es que todo nos lleva a un cumplimiento normativo. Está directamente relacionado, yo creo. Sí, exacto. Claro, un tema que quisiéramos abordar a finales, lo tenemos dentro del temario, que es responsabilidad civil en el manejo de emergencias. Queremos trabajar ese tema, entonces por eso les hacía esa pregunta, Claro. porque el criterio técnico de ustedes me parece importante para poder ilustrar. Bueno, son las 6:26 de la tarde. ¿Hay alguna otra intervención antes de que No, hay entremos un en nuestra comentario fase final? que hemos Hay un visto de comentario, Por Eduardo. favor. hay un comentario de Eduardo, que hay que entender una cosa. Estamos hablando de dos cosas diferentes en el tema del oficial de cumplimiento establecido para temas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, y el oficial de cumplimiento normativo. En este caso sí, en efecto, lo que él dice es cierto. Los reportes de operaciones inusuales, los ROS, como los llaman acá en Colombia, esos pasan directamente desde el oficial de cumplimiento hacia la unidad de inteligencia financiera. Entonces, solamente hacer esa aclaración para que no existan confusiones con eso. Y en la guía ustedes lo van a ver, es un tema que es mucho más amplio, y no se queda netamente en el tema del lavado de activos, porque esa no debe ser la finalidad. La normativa, si bien es cierto, nos exige el oficial de cumplimiento y nos lo imponen por ese lado, por el tema del lavado de activos y financiamiento de terrorismo, pero es algo que ya tenemos que desde las empresas y desde todos empezar a desmitificar eso y empezar a trascender hacia los oficiales de cumplimiento normativo, que va a ser lo que nos ponga de cara al mundo con nuestra empresa a nivel reputacional. Va a ser lo más importante siempre, porque ya las empresas van a empezar a hacer una escogencia en cuanto a no si me puede o no me puede suplir, sino si es que el que me suple está acorde a mis políticas de cumplimiento, o no está acorde a mi lineamiento en la manera en la que yo trabajo. Entonces es un poco a quién le compro las cosas, si es que le compro al ladrón o si le compro a la persona que sé que en efecto eso no tuvo ninguna implicación en un acto delictivo. Así es. Bueno, antes de que termines, Carlos, únicamente comentar a Ruth. A ver, un poco la pregunta te da la respuesta. Una cosa es que participemos como oficiales de cumplimiento en planes de continuidad, en planes de crisis, y otra cosa es que estemos en comités. Primero porque de estar en el comité, estamos en el comité de compliance, en el cual recoge tanto crisis como cualquier otro, porque es cumplimiento. Pero porque lógicamente no es lo mismo, es o diferente entre una comisión y un comité, pero sí que realmente está, como hemos dicho, estamos porque participamos por la parte de la experiencia profesional y de dar el abarcar toda la parte de cumplimiento normativo. Ya te Bueno, dejamos. la promesa aquí siempre es empezar on time y terminar on time para que todos nuestros amigos siempre
que con su generosidad, tanto ustedes que nos acompañan en estas invitaciones como con tertulios, en este caso, ustedes dos han sido una, les agradezco muchísimo en nombre de Zona Segura, de todo el equipo, la generosidad, desconocimiento y el detalle que tenemos hoy. Hoy, entonces, a quienes están, les voy a pedir un favor a quienes están conectados, y es que el que se haya conectado y no se haya registrado en el formulario que teníamos en Google, por favor, nos dé su correo electrónico, porque muchos de ustedes están conectados con la invitación directa. Entonces, a veces no tenemos su correo electrónico y no queremos pecar por dejarlos sin el libro que les prometimos. Un libro de muy buena factura, yo ya me lo devoré y estoy muy orgulloso, me siento feliz de haber sido padrino de esta unión de estos dos talentos para escribir esta guía y me siento súper orgulloso. En Zona Segura nos sentimos muy orgullosos de empezar a ver este tipo de frutos que son como los hijos de esta comunidad de conocimiento y todos están invitados a que lo hagamos. Si tienen algunas inquietudes editoriales y cosas, también hagámoslo porque esto es crecer, crecer, que es lo que nos une. Muchas gracias. Isabel Casares tiene mcasares.es. En su página web, ahí tiene contenidos por montones. Es una mujer que produce Muchísimo. todos los días. David tiene continentallawyers.com.co. No, solo.com. ¿Sí? Solo.com, perdón. Continentallawyers.com. Y ahí está todo el estudio legal que él lidera con otros grandes talentos que son muy cercanos a nosotros. Este es un espacio de Zona Segura que se llama Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Y quiero hacer la última nota antes de que nos vamos. El cumplimiento, la sostenibilidad empresarial, no la sostenibilidad de los objetivos, sino la sostenibilidad empresarial. Eso de hacer las empresas legalmente fuertes. Esta sociedad que todos los días nos pide ser más transparentes y ser más íntegros frente a la descomposición moral y social que estamos viviendo en el mundo a partir del narcotráfico, a partir de la corrupción, a partir de hechos que son lamentables en toda la geografía de nuestros países, en donde nuestros directivos, nuestros políticos, nuestros empresarios muchas veces por desconocimiento, o por abulia o por desidia, no hacen las cosas como deben ser. No puede ser motivo para que nos desanimemos en nuestra tarea de sostener con el ejemplo y con el un mundo mejor. Es la invitación que les queremos hacer. Muchísimas gracias nuevamente por eso. Despídanse cada uno de ustedes. Recuerden que esto está grabado. Mañana estará montado en el blog de Zona Segura. La grabación obviamente se las compartimos tanto a AM Casares como a Continental Lawyers. Va a estar en el blog de Zona Segura y en el canal de YouTube de Zona Segura. Los invitamos para que la próxima semana nos acompañen en otra conversación en la que yo no voy a estar de moderador, se los prometo. Van a estar Carlos Eduardo Díaz y Carlos Mauricio Moreno. Vamos a hablar sobre auditoría basada en riesgos. Créanme que ya en las preparatorios fue súper, súper delicioso ese flujo de conocimientos entre dos vertientes bien importantes. La de la parte auditoría contable, esa de las cuentas fiscales que representa uno y el otro, toda esa primera línea de defensa, primera línea en el tema de riesgos operativos y conciliar esas dos cosas para poder hablar sobre auditoría basada en riesgos ha sido una cosa apasionante. Ayer terminamos de pulir eso, que es un conversatorio de 8 días. Ahora, señores, muy querida Isabel, despídete, luego David y cerramos la grabación.
Pues muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a todos por haber estado. Esperamos que el libro o la guía os sea útil y, por supuesto, que nos veremos en otros conversatorios seguro. Muchísimas gracias a todos y cuidaros mucho. Carlos, Isabel, muchísimas gracias por ese tiempo y esa paciencia. A Carlos, ese esfuerzo enorme por haber corrido por todo Medellín en busca de internet. Es un tema que demuestra el compromiso que le estás poniendo a estos conversatorios y créeme que el tema es de sumo aporte hacia el resto de este tema desinteresado. Es un gusto formar parte de tu casa. En verdad, siempre cuenten con nosotros para lo que necesiten. Estamos acá para ayudarles en cualquier cosa. Y así como cerrabas tú con ese mensaje del tema de ya darle la vuelta a todos esos problemas que hemos tenido con los temas de las irregularidades por parte de las empresas, yo creo que todos podemos costearnos el hecho de cumplir, de generar políticas de cumplimiento normativo. No es un tema sumamente costoso, no es un tema que sea complicado, sino es simplemente empezar a generar buenas prácticas de gobernanza y eso está dentro de la ética que cada uno de nosotros tenemos y se los recomiendo porque les van a evitar un montón de dolores de cabeza. No necesitan una consultoría mega extensa con eso. Asesórense de cómo puedan. Ahora el tema está ahí al alcance de todos y esperamos que la guía les ayude un poco a entender si es que no son oficiales de cumplimiento y tienen una empresa, de que en efecto su empresa debería empezar a observar cómo para hacer un checklist de que no estoy cumpliendo y de que no estoy haciendo bien. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Ya nos vemos dentro de 8 días. Recuerden, estamos en Riesgos y Oportunidades, estamos en Zona Segura en LinkedIn, ahí compartimos mucha información y bueno, por ahí nos vamos y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Voy a detener la grabación ya.